Es un tema para necesidades. Jesús de Nazaret, o Jesús, hombre fervoroso y compasivo. Jesús fervoroso y compasivo. Qué lindo. Esas dos palabras nos dicen muchísimo. Fervoroso y compasivo. Fervoroso y compasivo. Así es Jesús de Nazaret. A mí me fascina la entrega de Jesús de Nazaret. A mí me fascina la forma como la Biblia lo describe a Jesús de Nazaret. El fervor de Jesús de Nazaret en su labor. Y por eso yo quisiera que en este día usted ponga mucha atención, porque le va a servir no solo para su vida espiritual, pero para su vida física. Si usted es una persona de negocios, si usted es un trabajador, estudiante, le va a servir muchísimo esto de fervoroso y compasivo. Vamos a mirar un pasaje bíblico muy interesante. Marcos capítulo 4, Evangelio según San Marcos en el Nuevo Testamento, lo vamos a mirar. Evangelio según San Marcos capítulo 4 y versículo 35. Ok, muy bien. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nos dice la Biblia lo siguiente. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Hagamos una pausita ahí en ese texto. Marcos 4, 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Ya vio el texto? ¿Ya vio? ¿Cierto que es muy lindo? Pasemos al otro lado. ¿Esto qué denota? Diligencia y fervor. Y a mí me fascina. Es un modelo, es un ejemplo Jesús de Nazaret. Y la Biblia nos dice algo para destacar en ese versículo, cuando llegó la noche. O sea, ya era tiempo para descansar, para irse a dormir. Pero el Señor Jesús, en lugar de irse a dormir, la Biblia nos muestra que dijo, pasemos al otro lado. La noche se hizo para descansar, la Biblia lo dice. Pero Él dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significa? Número uno, Jesús de Nazaret era fervoroso, era diligente, era un hombre entregado a su causa, era laborioso. Jesús era fervoroso, laborioso, diligente. Características para ti y para mí. Si queremos triunfar, tener éxito en la vida, debemos tener estas características. Fervorosos en lo que hacemos, que significa entregados. Hay personas que tienen lo máximo, la meta en su vida. Y normalmente en cada edad o etapa de la vida, las personas a veces van cambiando de entrega, de laboriosidad, de ser fervorosos. Hay niños, por ejemplo, que en un momento de la vida les fascina el deporte. Hoy día los tiempos han cambiado y los niños están muy entregados ahora a los juegos electrónicos, Xbox, celulares, tablets y todos esos juegos electrónicos. Ya los niños casi no salen a jugar al campo de fútbol, de baloncesto, de tenis. Están ahí, esclavos, vegetando de un teclado. Y por eso dicen los fisioterapeutas y los médicos y bueno, todos los que tienen que ver, los nutricionistas dicen que los niños están hoy con una gran tendencia a la obesidad, niños y niñas, porque son muy sedentarios en un teclado. Entonces, Dios dice que debemos ser fervorosos en lo que hacemos, pero en lo bueno. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, a veces íbamos cerca de la casa donde estábamos, había un parque de los pocos que tienen una cancha de fútbol reglamentaria. Era un campo de fútbol grandísimo.
Y estábamos nosotros, en nuestro lenguaje de niños, dice, estábamos afiebrados. Así decíamos, afiebrados al fútbol. Y estábamos tan afiebrados, en esa cancha no había postes de iluminación eléctrica, así que cuando caía la noche y ya no se veían sino casi solamente sombras en el campo de fútbol, nosotros seguíamos jugando. A veces no sabíamos, adivinábamos para dónde iba la pelota, pero ahí le dábamos patadas. ¿Qué significa? Estábamos afiebrados. Algunos pueden decir adictos al deporte, pero quizá la palabra era fervorosos en lo que hacíamos. El Señor Jesús era ferviente en lo que hacía, fervoroso. Llegó la noche y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y en esa época, permítame decirle, no había potentes reflectores en las lanchas, ni plantas que generaran electricidad en alguna de esas lanchas para poder dar un reflector de luz sobre el mar, sobre el lago, sobre los ríos. Hoy día hay muchas ayudas tecnológicas. Están también en las lanchas y en las naves acuáticas los GPS o GPS, localizadores, reflectores. Hay sistemas de radio para comunicarse, estamos en una emergencia. Hay megáfonos o altoparlantes. Pero Jesús, imagínese, no era muy fácil, era un riesgo difícil. Dice, pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Y mire que el día, si uno mira el contexto de la Biblia, cuando el Señor les dice que pasemos al otro lado, ese día, cuando llegó la noche, dice la Biblia, Jesús de Nazaret había tenido un día de mucho trabajo, multitudes habían venido, había sido un día intenso, y aún así no descansó en la noche, sino que emprendió una travesía nocturna por el mar. Mire, ese día había tenido una contienda con los escribas y ellos lo acusaban de estar endemoniado. O sea, lo habían estresado. El problema que había tenido el Señor en el día es una jornada laboriosa, atendiendo gente, predicando, pero además tenía enemigos, había estado enseñando, había estado ministrando todo el día, le había compartido parábolas a las multitudes bajo un ardiente sol a la orilla del mar. En Marcos 3:20, por ejemplo, hablando del contexto, ¿no? Estamos hablando del contexto. Decimos aquí en Marcos 4 que pasó al otro, le dijo, pasemos al otro lado. Pero en el capítulo anterior, 3:20, dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Oiga, aquí está revelado cómo fue el día anterior, o mejor dicho, ese día cuando el sol estaba brillando. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mire, esto me fascina de Jesús. Era un hombre ferviente, entregado en la obra del Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo había sido ese día? Un día muy intenso. Aparte de las discusiones con los escribas, de la tensión emocional, no pudieron, tal vez, según lo que vemos aquí, parece que ni pudieron almorzar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, dice, ni aún podían comer pan. Primera conclusión para nuestro mensaje de hoy. Jesús, fervoroso y compasivo. Fervoroso, primera conclusión. Mi hermano, si quieres tener éxito, hay ocasiones en las cuales tienes que ser muy diligente, con esa hambre, con esa fatiga que tenía el Señor. Iba a continuar de noche
la travesía. Hay momentos en los cuales quizá tú no puedas ni comer, pero es un momento apremiante. Hay que aprovechar ese momento, el momento de la pesca, el momento de la bendición, el momento de la cosecha. Yo me acuerdo, por ejemplo, allá en el Huila, de la gente que tenía que recoger en determinado tiempo la cosecha de arroz. Imagínense. Y eso no se pueden perder minutos, porque hay que llegar al otro día rápido, donde están los galpones, donde están las bodegas de los que hacen el acopio, y tienen que ir rápidamente allí a llevar su cosecha. Además hay que recogerla. Hay determinados tipos de cosechas que si no se recogen también rápido se puede dañar. Así que si queremos tener éxito en la vida, mi amado, tenemos que ser fervientes, fervorosos. Con esa fatiga entonces el Señor emprendió esa marcha en la noche. Ejemplo para nosotros de diligencia. Cuando hay una razón, una misión urgente, algo que cumplir, una tarea prioritaria, algo para realizar. Y el Señor tenía algo prioritario al otro lado del mar. Por eso les dijo, vámonos, vamos a navegar ya mismo para el otro lado. Entonces, hay una expresión en Juan 4, en Mateo, en Marcos 4:36. Vamos a mirar ahora otra vez, vamos al capítulo de Marcos y llegamos al versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Estas partes, estos versículos son interesantes. Dice, le tomaron como estaba. Indica que lo tomaron en la condición que estaba. ¿Cómo era? Exhausto, cansado, hambriento, así. Y el Señor Jesús nos está enseñando que si es necesario en determinados momentos de nuestra vida trasnochar, hay que hacerlo, aunque nos sintamos agotados, y de esa manera Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir cuando somos diligentes. No en vano, lo recuerdo mucho, el proverbista Salomón dice, el alma del perezoso empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Eso es cierto. Ayúdenos, Dios, cuando tenemos el tiempo de la oportunidad a ser diligentes. ¿Le tocó trasnochar? Hermano, trasnoche. Es algo incluso mejor todavía. No para usted, pero es por obra del Señor. Hágalo. Está cansado, pero le llaman para hacer alguna labor espiritual o aconsejar o ayudar. Hágalo. Dios le va a premiar. Entonces, esa es la gran lección del Señor Jesús. Yo veo en el Señor Jesús un hombre diligente, fervoroso, trabajador, trasnochador, y Dios nos bendice cuando nosotros somos diligentes. Hay versículos en la Biblia que son ácidos. ¿Qué es un versículo ácido? Un versículo ácido es un versículo fuerte, que nos gusta, que habla duro. Al Señor Jesús estaba meditando yo estos días. Muchas veces cuando el Señor hablaba, decía a la gente, los fariseos, los escribas, decían, dura es esta palabra, dura es esta palabra. ¿Qué decían ellos? Más o menos así, qué pedradón el que me pegó, me rompió la cabeza, me escalabró, dura esta palabra, ¿quién podrá soportarla? ¿Quién la podrá resistir? Y a veces, y yo recibí una de esas palabras ácidas cuando estaba jovencito. Yo tenía unos 15 años de edad y leyendo al apóstol Pablo me pegó. Era en Romanos el capítulo 12 y yo dije lo mismo
en aquel momento: dura es esta palabra, me escalabró, ¿quién podrá resistirla? Los versículos ácidos son los que a veces producen más victoria y progreso en nuestra vida. Mire, esa palabra ácida que recibí en esa ocasión, en Romanos el capítulo 12 y el versículo 11, permítame, le comparto esa escritura en la Biblia. Romanos capítulo 12 y versículo 11. Gracias a Dios que la aprendí estando jovencito. Romanos 12:11, que nos dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¡Ah, qué lindo! Gracias a Dios que la palabra ácida no me llegó cuando tenía ni 30, ni 40, ni 50, ni 60. Me llegó jovencito porque me sirvió mucho. Lo triste es llegar uno al cuarto piso, al quinto piso, al sexto piso, llegar bien viejo y descubrir esta palabra. Eso sí es una tristeza, una tragedia. Muy triste llegar a esa edad y decir: ay, se me pasó toda la vida. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Uy, qué hermosa palabra. Por eso mi tema de hoy es Jesús, ferviente y misericordioso. Y aquí está la palabra ferviente en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, me dijo el Señor a mis 13, a mis 15 años, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y como yo tenía en mi cuerpo y en mi alma la marca registrada, me habían puesto el sello de que yo era una persona destinada para servirle al Señor. Eso ya estaba bien claro en mi mente y mi corazón. Me regalaron, ustedes se acuerdan, ¿no? Mi mamá me regaló. Y entonces, como les he dicho, cada vez que cumplo años, me acuerdo que ella me regaló y dijo: mi hijo, a servirle al Señor. Y cada vez que cumplo años, porque me dijo que nacía a las 12:05 de la madrugada, entonces el día de mi cumpleaños yo siempre espero hasta después de las 12. Y en este caso yo vengo aquí a este lado de esta escalinata y me arrodillo y yo le digo todos los cumpleaños: Señor, me regalaron. Así le he dicho yo: Señor, soy un regalado, yo me regalo también para ti. Ella me regaló, yo me regalo. Fervientes en espíritu. Así que, jovencito, esta palabra fue ácida y me pegó duro, pero es una palabra linda, de progreso, mi hermano, hasta en lo económico, en lo laborioso, en la vida. Si tú eres laborioso, si trabajas, si tienes un negocio, si haces cualquier cosa, esta palabra es así también. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que yo me apropié y marqué y dije: Señor, yo quiero ser ferviente al adorar. Me acuerdo, yo a veces tenía que ir los cultos en mi mismo seminario bíblico a los 15 años de edad. Me encomendaron y yo temblaba frente a toda la facultad, doctores en teología, porque eran bien preparados, la mayoría gente, teólogos de los Estados Unidos. Ahí estaba el profesor de música y estaban, bueno, todos, el de historia bíblica, el de teología. Y entonces cuando me decían: tienes que predicar, y yo era el más niño del instituto bíblico, el jovencito, yo temblaba. Yo decía: pero ¿por qué si aquí hay muchachos ya de 18, de 25 años? ¿Y por qué me ponen a mí en esto? Y yo temblaba. Y cuando tenía que predicar, me pegaba unas trasnochadas. Me daban la 1, las 2, las 3 de la mañana
preparando el mensaje que tenía que dar al otro día en la capilla para todo el seminario. ¡Ay, qué bárbaro! Y entonces Dios me habló y me dijo: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu. Ferviente es un sinónimo de ardiente, ardoroso, diligente. ¿Qué significa también? Mi hermano, esta es una palabra linda hoy. Lo que hagas, hazlo con pasión, hazlo con entrega, hazlo con entusiasmo, hazlo con fervor, hazlo con diligencia. Gloria al Señor. El que fabrica zapatos con fervor, con amor, con diligencia. El que, como Pablo, hace carpas. La Biblia dice que Pablo se trasnochaba. En Primera Tesalonicenses, yo empecé a mirar a Pablo cuando dijo esto en Romanos, pero después lo vi en Tesalónica, y dice que para poder comer no tenían ofrendas misioneras, no les habían dado mucho, no les llegaban recursos, y él hasta ahora iba a abrir iglesia en Tesalónica y en Berea. Y el pobre Pablo dice: y ahora, para mí los que están conmigo, dijo él, estas manos me han servido. Y yo dije: ¿quién eran los que estaban con él? Como 10 predicadores estaban con Pablo, que eran discípulos de él, los enseñó así. Entre otros, Timoteo, Tíquico, Trófimo, Juan Marcos, pero eran como 10. Y Pablo dijo: para mí los que están conmigo, estas manos me han servido. Y dice: trabajando de día y de noche. Léalo en Primera Tesalonicenses. Trabajando de día y de noche, dándole y dándole, haciendo carpas y vendiendo. Y yo lo imagino a Pablo, unas horas predicando y otras en el mercado, porque era famoso en el Asia Menor. El mercado de Tesalónica hay un puerto, y Pablo gritando: carpas, carpas, carpas para 2, vendo carpas para 4, carpas buenas, carpas para el viajero. Y la gente decía: ese que está vendiendo carpas no es el mismo que predica por las noches, por las tardes. Sí, el mismo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes. ¿Por qué lo hacía Pablo? Pablo hacía las carpas, pero estaba pensando: Señor, para poder comer, para darle a estos, les estoy enseñando. Y seguramente que hasta le ayudaron, pienso yo, ¿no? A hacer carpas. Muchachos, hagamos carpas, hay que vender para poder predicar por la noche. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí Dios nos dice que debemos hacerlo así. Bueno, hay momentos difíciles, hay momentos en los cuales queremos ser fervientes y entusiastas, pero se presentan dificultades. Estos inviernos, por ejemplo, aquí han sido muy crueles. Yo he comprado una resina y una fibra y quiero curar algunas cosas, pero me dicen: debe estar absolutamente seco para poder aplicar esa resina, porque si no, no le sirve, y esa fibra que mezcla con la resina. Así que mientras no esté seco, no lo puedo hacer, y quiero hacerlo. Y ahí está la gotera mugrosa. Pero hay que esperar que pase un poco el invierno para poder ciertas de esas curarlas. Pero tenemos que ser diligentes. La Biblia dice: diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, yo encuentro aquí a Jesús de Nazaret, un hombre ejemplar, responsable para nuestra vida. Y yo quiero que cada uno de nosotros, si Dios lo quiere, seamos diligentes. Entonces, Dios pide fervor para hacer las cosas, con ardentía, con entusiasmo, con ánimo. Y la Biblia dice que Dios nos dará nuevas fuerzas, aunque nos sintamos agotados. Yo no sé a cuántos les ha sucedido esa experiencia, pero es probable que en un trasnocho, por algo que usted hace para el Señor como Pablo, se sienta que las fuerzas le están abandonando. Hay una pildorita, por ahí hay una página que dice vitaminas, ¿qué? Para el alma, algo así, escriben,
Pues yo tengo una pildorita aquí, una vitamina para el alma cuando usted se sienta debilitado. Hebreos 11 y el versículo 34. ¿Me quiere acompañar rápidamente a Hebreos 11, 34? Es muy buen versículo. Ese es otro. Este no es un versículo ácido. Este es un versículo vitamínico. Hebreos 11 y el versículo 34, ¿verdad? Vamos a mirar qué nos dice allí. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y esta es la frase: sacaron fuerzas ¿de dónde sacaron fuerzas? De debilidad. ¿A cuántos les ha tocado así? De tripas corazón, dicen las abuelas. Fuerzas de debilidad. ¿A cuántos les ha tocado alguna vez hacer eso? Usted necesita entregar un pedido, necesita hacer alguna cosa, necesita cumplir. Y entonces la Biblia dice: sacaron fuerzas de debilidad. Hay que pedirle a Dios, cuando sintamos que ya no podemos más: Señor, dame fuerzas de esta debilidad. Dios, saca fuerzas para mi vida. Entonces ahí tenemos al Señor Jesús estableciendo fuerzas de debilidad. Una segunda cosa tremenda, importante que tenemos también, es que el Señor establecía metas. Hay que establecer metas. A veces tenemos problemas para cumplir las metas, ¿sí? Por ejemplo, el pastor, el famoso doctor Paul Yonggi Cho, él dice: a veces hay cosas que estrangulan las metas. Usted quiere hacer algo, por ejemplo, pero requiere platica, requiere algo de dinero. Y yo me acuerdo de un pastor, y voy a confesar al pastor. Yo estaba, no sé si alguna vez les conté, en una emisora cristiana, y el pastor tenía un poquito de dificultad, creo, para cancelar el programa radial. Y el pastor, me dice la secretaria de la emisora, me dice, dijo algo que nos hizo reír a todo el mundo. Y dijo el pastor, dijo: la platica ayuda a calmar los nervios. Es cierto que sí. Cuando hay deudas, la platica calma los nervios. Y oír decir eso a un pastor, pues claro que causaba risa, ¿no? El pastor estaba tal vez nervioso allá, porque no había podido pagar su programa radial, y es un pastor de una iglesia conocida. Claro, yo no voy a decir quién es él, ni más faltaba. Pero el pastor dijo: la platica ayuda a calmar los nervios. Y Paul Yonggi Cho dice que a veces es difícil cumplir metas por falta de platica. Él mismo dice que hay metas que se estrangulan, o visión, una visión, dice Paul Yonggi Cho, una visión se puede estrangular por falta de recursos económicos. Es cierto. Por ejemplo, usted quiere cambiar de casa y dice: ay, ¿cómo? O yo no tengo una casita, yo quisiera tener un apartamento, dejar de pagar arriendo, o yo quiero tener una casita mejor, o yo quiero tener una chaqueta mejor porque esta ya se está deshilachando. O usted dice: o yo quiero cambiar mi carro, me gustaría tener un automóvil más bonito. Y sí, yo me acuerdo de una familia que el hombre sufría con su carro, y una vez dijo: pues pastor, yo me la paso en este carro más debajo que encima. Y le dije: ¿cómo así? Dijo: no, me toca empujarlo porque a veces no me funciona. Pero a veces no hay dinero, dice, no hay dinero. Entonces, la falta de recursos, dice Paul Yonggi Cho, el famoso pastor coreano, que la falta de dinero a veces estrangula la visión y las metas. La Biblia dice: sacaron fuerzas de debilidad. Y a ese hermano que no le funcionaba a veces su carro, hasta para empujarlo sacaba fuerzas de debilidad cuando se varaba. Bueno, Dios quiere que nosotros establezcamos metas. El Señor dijo, y vamos a mirar otra vez Marcos 4:35, en la última parte dice:
pasemos al otro lado. Los discípulos no sabían por qué el Señor quería pasar al otro lado, pero es porque Él sí sabía, el Señor sabía, tenía una meta, había algo que hacer, milagros al otro lado del lago, había una obra que hacer, y el Señor dijo, pasemos al otro lado. Entonces Jesús sí sabía por qué había que pasar al otro lado. A mí me enseñó mucho esta frase porque encontré que Jesús era un hombre de metas, de objetivos. En administración se aprende todo eso, ¿sí? Incluso en las universidades, en las facultades de administración, objetivos, metas, propósitos, logros, hacen hasta seminarios para que los empleados cumplan los logros o las metas que se están proponiendo. Así que por eso en Marcos 4:35 la segunda parte dice, pasemos al otro lado. Miren, la Biblia tenemos principios tremendos de todo, y este es uno de ellos. Objetivos, metas. Señor, ayúdanos a cumplir las metas. Que no hay platica, Señor, ayúdele a la hermana que está pensando, yo también quiero un apartamentico, Señor, no quiero estar más en arriendo. Señor, ayúdale a la persona que está diciendo, Señor, y me gustaría cambiar también mi carrito, yo quiero algo mejor. Son propósitos, son proyectos. Señor, bendice a cada uno en sus proyectos. Entonces, el Señor era una persona que tenía propósitos, y sobre todo cuando se trataba de hacer la obra de Dios, el Señor sabía lo que tenía que hacer. En Marcos capítulo 5, volvamos otra vez a Marcos, el capítulo 5 y el versículo 21 ahora, vamos a mirarlo. Marcos capítulo 5 y versículo 21. Miremos lo que nos dice la Biblia allí. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba ¿junto a qué? Al mar. ¿Ya notaron la diferencia? Hemos leído Marcos 4. Aquí ya estamos en el siguiente capítulo. Estamos en Marcos, el capítulo 5 y el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y ahí entonces sucedieron milagros. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que vino un hombre, versículo 22, de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este es el caso de Jairo, que tenía una hija agonizando. Entonces, mire, el Señor sabía lo que iba a pasar al otro lado del mar. Había necesidades. Encontramos a Jesús allí ministrando, y hay varias cosas que yo encuentro, las voy a resumir rápido, de Jesús. Está Jairo, salvación de un endemoniado, que produjo avivamiento en ciudades, una región que se llama Decápolis, palabra griega, deca, 10, polis, ciudad. Estamos descifrando aquí el griego. Se llamaba Decápolis, y por la liberación que el Señor hizo de un endemoniado, hubo un avivamiento en 10 ciudades, imagínate, Decápolis. Cuando el gadareno fue enviado por el Señor Jesús a predicar, y ahí está en Marcos 5:18. Acompáñeme, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 18. Ahora el 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tremendo. Entonces ya nos pasamos de Marcos 4 a Marcos 5. ¿Por qué tenía que ir al otro lado del lago? Ahí estaba la hija de Jairo, ahí estaba el endemoniado. Había 10 ciudades que necesitaban misericordia.
salvación. Y entonces Él vino y misericordiosamente, Él, Jesús, bendijo la obra del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Ejemplo para nosotros. Le dio el primer lugar ¿a quién? Al Padre Celestial y a la obra del Señor. Bueno, ese es otro asunto de nuestro tiempo. Escribía yo hace poco en nuestro Facebook que hay personas que dicen que no tienen tiempo para Dios, que no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y estamos viviendo tiempos, entre comillas, modernos, donde uno no tiene tiempo. Y después escribí allí, lamentos. Y es verdad. Pero yo veo al Señor aquí tan diligente, ni siquiera era para ir a asistir a la sinagoga, era para ministrar y predicar. Entonces, mi amado, Dios tiene para nosotros propósitos y bendiciones grandes, y no podemos dejar que esas bendiciones se pierdan por nuestra negligencia. Cuando le damos el primer lugar a las cosas de Dios y al Señor, ni te imaginas lo que puede hacer Dios por ti y la manera como Él nos quiere prosperar. Y cuando hay tormentas, eso es lo más hermoso, Él está listo para tendernos la mano. Él tiene el control de la barca. Y ahí quiero concluir en el día de hoy. Marcos 4, versículo 37 al 39. Hoy vamos a terminar allí. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, Jesús reprendió el viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mi amado, cuando le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestra vida, esto lo debemos esperar de Él, que nos va a sacar del problema, que nos va a levantar del fondo del mar de la tempestad, que cuando tengamos tormentas económicas, deudas, dificultades, angustias, ahí va a estar la mano de Dios. Y es que Dios lo dice: yo honro a los que me honran. Eso dice el Señor. Entonces, si hemos sido diligentes, fervientes, ¿qué otra cosa podemos esperar? Las promesas de Dios. Cuando estemos, como dicen los jóvenes, en la olla, algunos dicen en la pitadora, dicen la señora. Cuando estemos en la olla o la pitadora, si hemos sido fervientes, diligentes, le hemos dado el primer lugar a Dios, Él va a estar ahí también. Dice: tengan fe, ¿por qué dudan? Ahí está. Y quiero, al concluir hoy, también resolver alguna preguntita de personas que dicen: Señor, ¿y por qué? A ver, si yo te sirvo, ¿por qué tengo que pasar esta tormenta? Señor, ¿y si yo he sido fiel? ¿Y por qué tengo que pasar este problema? Porque ellos iban obedeciendo a Dios, mire. Pero en la noche, lo que dije al comienzo, no había faros, no había reflectores en la barca, no tenían GPS de posicionamiento global, orientaciones así. Y era un riesgo irse de noche. Pero mire, aún estando, esta es la respuesta que yo quiero darle a usted hoy, que aún estando en la voluntad de Dios, es probable que tengamos tormentas en nuestra vida, ¿cierto? Aún estando en la voluntad de Dios, es probable que venga una enfermedad. Aún estando en la voluntad de Dios, se te pueden venir una cantidad de tropel de deudas, de problemas económicos encima, aún estando en la voluntad de Dios. Pero la gran diferencia es esta: si tú has sido ferviente, si tú has sido diligente, si tú has demostrado tu amor al Señor, Él te va a sacar de la tormenta.
Aquí están ellos en tormenta. Le dicen: Señor, nos vamos a morir, la barca se está hundiendo, es que nos los pies, que esto se está anegando. Y el Señor dice: levanta, dice: calma, enmudece. Y el mar estuvo quieto, hubo bendición, llegaron bien a puerto seguro. ¿Por qué? Estaban en la voluntad de Dios. Oh, el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Si hemos sido fervorosos, fieles con el Señor, esperemos que Él nos va a sacar en el momento difícil. Usted puede tener tormentas, problemas, oposición, conflictos, luchas, deudas, y el Señor de todo eso le va a librar. Y es probable que usted pelea con Dios y le dice: Dios, pero yo he sido fiel, ¿y por qué me pasa esto? Entonces el Señor le dice: quiero probar tu fe, pero además quiero que sepas, atención, muy importante, Dios está diciendo: quiero que sepas que por tu fidelidad te voy a demostrar, estoy contigo en las buenas y en las malas, te voy a ayudar, dice el Señor. Entonces, ahí es, mi amado, Jesús ferviente, compasivo, misericordioso. En el nombre de Jesús yo le invito a usted en este día, hágale una confesión a Dios. ¿Cómo? Entréguele sus miedos, entréguele sus problemas, entréguele sus preocupaciones y deje que el Señor bendiga su futuro. No se angustie, descanse en Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Yo le invito para que ahí donde está sentadito le diga: Señor, gracias. Entréguele cualquier miedo, entréguele cualquier preocupación al Señor, entréguele cualquier problema. Él le va a ayudar. Usted va a salir y va a tener bendición espiritual en superávit, y va a tener bendición económica en superávit. Y Dios le va a dar a usted un flujo de caja espiritual en paz y tranquilidad, y le va a dar un flujo de caja económico también, en el nombre del Señor. Amén. Oremos a nuestro Padre. Señor, gracias en este día. Señor, nuestra vida es una disposición en tus manos. Gracias, Jesús, por enseñarnos estos secretos de fervorosos, de diligentes, de misericordiosos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios, yo bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, bendigo a nuestros televidentes, bendigo a los oyentes que tienen problemas, Señor, dificultades